De otro exmandatario, de otro expresidente del Perú, donde se arrastran sospechas de corrupción. Eso por un lado. Pero si hablamos concretamente de esta carpeta fiscal y de los incluso argumentos que se han esgrimido el día de ayer por parte del fiscal Juárez Atoche, ¿usted qué tendría que decir? ¿Qué balance le da? Porque para algunos abogados penalistas que también nosotros hemos consultado, pues a Martín Vizcarra le esperaría la cárcel. Yo creo que evidentemente hay algunas personas, abogados, que en lugar de realizar una labor técnica suelen compartir muchas conexiones políticas y asumir, por ende, posiciones políticas. Creo que los abogados no defendemos necesariamente al personaje político como tal, sino al ciudadano que está haciendo materia de procesamiento. En cuanto a lo que sostiene el representante del Ministerio Público, lo que yo te puedo decir, y también lo he señalado ya para otros medios, es que técnicamente me parece una acusación jurídicamente endeble y fácticamente falsa e inconsistente. Por lo siguiente, en principio porque se le intenta atribuir un delito de corrupción de funcionarios, que necesariamente debe estar vinculada a la infracción de un deber establecido en la normativa correspondiente, y sin embargo, ese deber que se le intenta imputar de suscribir los contratos en ambos hechos, caso Lomas de Hilo y caso Hospital de Moquegua, él no lo tenía. En el primero, el funcionario competente fue el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, mientras que en el segundo, el funcionario competente era la directora general de administración. Pero vamos a poner en contexto y las claves también de este caso del juicio oral que se ha instalado contra el exmandatario Martín Vizcarra. Proyecto Lomas de Hilo, acusación, recibir una coima de 1 millón de soles Andy, la empresa involucrada ICSA. El proyecto Hospital de Moquegua, acusación de recibir una coima de 1.3 millones de soles, empresa involucrada Obrainsa. En total, 2.3 millones de soles según la tesis fiscal, y se le está solicitando 15 años de prisión preventiva. Ahora, me gustaría ahondar en el tema de los colaboradores eficaces, que según también lo que han relatado no son muchos, y que según la proyección del fiscal ha dicho que en algunos 4 o 6 meses ya habría una sentencia condenatoria. ¿Por qué hay esa impresión de optimismo por parte de la Fiscalía cuando hemos visto también en otros casos paralelos de otros exmandatarios que se ha arrastrado muchísimo tiempo? ¿Por qué, según la perspectiva de la Fiscalía, ya sería hasta un caso cerrado? Mira, ese optimismo infundado del Ministerio Público no solo lo está mostrando ahora ya en el juicio oral, sino que lo mostró incluso cuando señalaba que en lugar de formalizar la investigación preparatoria iba a acusar directamente. Transcurrieron casi 3 años y nunca lo hizo. Y de eso todo el público peruano ha tenido amplio conocimiento porque lo dijo frente a una periodista incluso de amplia popularidad y de amplia visualización por parte de los espectadores peruanos. Pero más allá de ello, ahora nos señala, sí, yo entiendo que va a ser un juicio relativamente corto, no es muy complejo el caso, pero yo también creo que en estos 5 o 6 meses que va a durar el juicio, la sentencia va a ser absolutoria. Y va a ser absolutoria primero, porque en cuanto al primer hecho solo tenemos un colaborador eficaz, una persona que se reconoce como delincuente, y que no se reconoce como delincuente necesariamente en este caso, sino que se reconoció como delincuente en el caso más amplio, el Club de la Construcción, y que por lo tanto está utilizando para intentar obtener beneficios premiales indebidos, y cuya versión de este colaborador eficaz solo lo han intentado corroborar con personas económicas y dependientes laboralmente de él. Entonces es absurdo y es además, hay que tener en cuenta que incluso estas personas... ¿Qué hay de los correos electrónicos? Y por ejemplo, si entramos un poquito más al detalle, ¿qué hay de esa avioneta o de ese helicóptero que incluso habría subido el exmandatario o el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce? A ver, allí creo que es una cuestión distinta, porque en ese caso ya había ganado el proceso de selección por parte de un organismo internacional, UNOPS, que estuvo encargado justamente de ese proceso. Y lo que hace el gobierno regional es solicitar, por una cuestión de responsabilidad social, que apoye justamente al transporte, no de amigos, como ayer sostuvo el fiscal. Sí, lo dijo claramente, amigos, porque lo necesitaba Martín Vizcarra, él hizo una llamada según la tesis fiscal. Correcto. Y luego hay una factura con ATSA y Obrainsa. Y dijo, para transportarse él y sus amigos, y eso es absolutamente falso. Incluso el correo con la relación de pasajeros salió del correo oficial del presidente regional de Moquegua. Todas las actividades fueron públicas. La defensa técnica ha aportado
diversos recortes periodísticos que dan cuenta de las actividades oficiales que se hicieron con relación al puerto de Hilo y cuyo justamente desarrollo es importantísimo para los intereses de todos los moquegüanos. Entrando ya al tema de fondo en el ámbito jurídico, estamos hablando de cohecho pasivo propio. Correcto. En el cohecho pasivo propio, para que quede claro en América Latina, este delito la Fiscalía no tiene que demostrar el círculo cerrado, es decir, que se haya entregado el dinero como tal o los sobornos como tal, sino que haya algún tipo de interferencia, algún tipo de intervención. ¿Podría explicarnos, por favor, eso? No, eso es incorrecto. Existen diversos tipos de corrupción de funcionarios. Por ejemplo... Pero en el cohecho pasivo propio. Justo te voy a explicar de manera muy sencilla. Por ejemplo, cuando un funcionario se interesa indebidamente en un contrato en el que participe en el marco de sus competencias, pero no has logrado acreditar una concertación o un soborno, configura el delito de negociación incompatible. Si ese funcionario se interesa indebidamente, pero además se advierte una concertación con los particulares, delito de colusión. Pero si ese funcionario, además de concertarse con los particulares, recibe un soborno a cambio, cohecho. Son como cuestiones secuenciales, consecutivas. Es necesario, para todos estos casos, una relación competencial que Martín Vizcarra, ni en el caso Lomas de Hilo, ni en el caso Hospital de Moquegua tenía. Él no participó en el proceso de contratación, él no otorgó la buena pro, él no decidió si se tenía que suscribir el contrato y tampoco lo suscribió. Ahora, pero entonces está desestimando a los colaboradores eficaces que van a ser mostrados por la Fiscalía. Por supuesto, y de manera vehemente, porque además, por ejemplo, llegamos al extremo de decir que una persona recibió en un sobre Manila 400.000 soles en efectivo y saliste de la oficina, no con maleta, no, en un sobre Manila. O sea, ¿cómo cargas 400.000 o 600.000 soles, porque son dos montos, según la Fiscalía, que se habría recibido, en un sobre Manila? O sea, así de absurdo llegamos a la tesis que está sosteniendo el representante fiscal frente al órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento. Bien, ahora, abogado, por último, esta proyección del Ministerio Público en cuanto a esos 4 o 6 meses de la situación, de estos dos casos que usted está mostrando, ¿cuál considera que es la parte más endeble o más difícil de mostrar por parte del Ministerio Público? Yo creo que no podemos negar de que puede existir un entramado de corrupción, pero en el que no ha participado el señor Martín Vizcarra. Yo creo que el Ministerio Público incluso tiene la posibilidad de acreditar los actos de corrupción entre los colaboradores y el señor José Hernández, pero con respecto a Martín Vizcarra no ha logrado acreditar absolutamente nada. ¿Usted está seguro que no se logra acreditar? Vamos a esperar cómo evoluciona el juicio. Tal vez ahí se pueden presentar nuevos elementos. Yo les invito a escuchar nuestros alegatos iniciales que vamos a presentar este próximo lunes. ¿Cuándo es la audiencia? Ya los presentó ayer el Ministerio Público, corresponde luego a la Procuraduría Pública, pero el mismo día, que es el próximo lunes, nosotros vamos a presentar nuestros alegatos iniciales y todo lo que se va a aprobar en juicio, porque uno tiene que ofrecer los argumentos de lo que será demostrado en los debates orales. Y un abogado, evidentemente, también por conservar su credibilidad, tiene que señalar cuestiones que deberán ser correctamente probadas. Ajá, correcto. Bueno, en todo caso, según la postura de la defensa técnica, el exmandatario Martín Vizcarra pues se declara inocente en todos sus extremos. En todos sus extremos. Es decir, no hay ningún caso donde habría o se encontraría algún tipo de coordinación, negociación, llamada telefónica o simplemente algún tipo de alcance sobre la valoración o cuánto sería el monto para transar en una licitación. Le pregunto. Así, perfecto, y te agradezco por la pregunta. Comunicaciones existían, pero porque a las personas, por ejemplo, habían en cierta medida la empresa que antes de ser gobernador regional tenía mi patrocinado, habían formado un consorcio con Obrains, entonces se conocían. Entonces, llamadas existen, pero las llamadas no son símbolo de algún acto clandestino, de algún acto de corrupción, no. Pero lo que sí no se ha podido corroborar, primero, es que Martín haya tenido información confidencial sobre el presupuesto que se tenía que aprobar y que tenían que ofertar los postores, tampoco que los haya entregado, tampoco que haya recibido un soborno. En ese sentido, él se declara inocente en todos los extremos. Bien, yo le agradezco mucho, pero el abogado del exmandatario Martín Vizcarra, entonces el próximo lunes, ya lo dijo, van a presentar sus alegatos ya a la defensa técnica. Muchas gracias al abogado Erwin Siccha, abogado del exmandatario de Martín Vizcarra.